Cristo está vivo, 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 me gusta hacer milagros. Cristo está vivo, 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 y me gusta hacer milagros. Cristo está vivo, cántalo, y me gusta hacer milagros. Mi casa debe de ser edificada de una vez por todas. Mi casa debe de ser edificada de una vez por todas. Es decir, que uno tome una decisión. Válgame Dios, que uno patee el tarro para adelante. Ahora, la otra semana, no después, no cuando termine el trimestre, no, mejor ya no, mejor el próximo año. Y así va uno. Y edificar la casa, darle forma a la casa, darle autoridad a la casa, establecer los valores de la casa o de la familia, es necesario hacerlo ya. Si no, otro lo va a hacer por nosotros. Y me gustaría que me acompañaran. Hay varios textos bíblicos esta noche, pero el de hoy sería Nehemías. Voy a hablar de este caballero llamado Nehemías. El capítulo 1. Verso 1 al 6, y luego agregaremos otros de ese mismo capítulo 1. Nehemías 1, del 1 al 6. Mi casa debe de ser edificada de una vez por todas. Palabras de Nehemías, es decir, él nos va a decir, yo fui el que lo escribí, es lo que está diciendo, este libro. Quien era hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Susa es la capital de Babilonia. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente o el grupo que quedó, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Michi, acompáñame a Michi un momentito. Vaya con Michi. Creo que la tarea de acomodar, arreglar, fundamentar, fortalecer, animar la iglesia no es tarea solamente de las mujeres, o solamente de los varones, o nada más de las mamás, o nada más de los papás, o en su defecto solamente del profesor o del maestro. Creo que edificar nuestra nación, nuestra casa, nuestra familia, debe de ser una decisión de todos nosotros. Porque si no, uno dice el que sigue, y nunca pone uno su barba en remojo, o el tomar la decisión de cambiar. Si hay que cambiar hoy, no mañana y ya no pasado. Por eso, nosotros, los conocedores de la palabra, con ayuda del Señor, también tenemos que hacer cambios en nuestras casas. Todos tenemos que hacer cambios en nuestras casas. Todos tenemos que hacer cambios en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra vida. Y entonces, Nehemías para mí es un buen ejemplo. Es muy buen ejemplo de lo que él tuvo que hacer. Él recibió una noticia porque él estaba deseoso de saber cómo están nuestros primos, cómo están la propiedad de papá, cómo quedó las cosas que dejamos, los que no pudimos traernos.
y le dice: aquello es un caos, es una ruina total. La gente está en gran mal, no, lo que siembra no cosecha, la tierra está estéril, el templo está en el suelo, los muros están quemados y aún las puertas de la ciudad han sido derribadas y quemadas en fuego. Es decir, es una situación adversa. Pero vea lo que él hace. Y si usted regresa conmigo al verso 4 de lo ya leído, dice: fue tal la impresión que dice que me senté. Es decir, como cuando uno se dice: ¿qué más va a pasar? Se sentó y dice: pero lloré profundamente, me dolió y me afectó profundamente la situación. Y dice: además hice duelo, como si hubiese muerto un familiar, muerto mis padres, muerto mis hijos. Duelo por esos días. Dice además: ayuné, pero dice también que oré delante de Jehová de los cielos. Es decir, Nehemías, al escuchar la noticia, tomó una decisión. Esto tiene que resolverse y tiene que resolverse ya. Y si es conmigo, yo pido perdón por mi pecado. Y si es por mis hijos, pido perdón por mis hijos. Y él comienza a hacer una lista del por qué. Si es por falta de ayuno, pues ayuno. Si es por falta de oración, pues oro. Si es por falta de pedir perdón, pido perdón. Es decir, tomar una decisión radical no siempre es fácil. No es siempre fácil. Cuando uno toma decisiones radicales, mire, le cae mal a todo el mundo. A todo el mundo. Me contaba una señora un día que fueron a visitar a un hermano de ella allá a San Carlos. Y el hermano no permitía que vieran televisión, aunque tenían un televisor. No se podía ver nada después de las 6 de la tarde y todos tenían que estar acostados a las 7. ¿Usted sabe que es acostarse a las 7 de la noche para que se acueste a las 10 o a las 11? Es un martirio. Pero ya, así eran las reglas del hermano de esta persona. Se acostaron a las 6:30 o 7. Entonces no se podía prender la luz, no se podía quedarse conversando en el cuarto, no podía hacerse bulla porque distraía a los demás que estaban ya listos para dormir. Es decir, era una tribulación, pero esa casa tenía sus reglas. Le gustara a uno o no le gustara, eran las reglas de la casa. Eso es lo que sucede. Hay reglas que son nuestras, nos guste o no nos guste a la gente, son nuestras. Son nuestras. Andrea, la hija, bueno, ya no es una chiquita, ya es San Bárbara, tiene casi 40 años ya Andrea. Y cuando estaba era una bebé, vivíamos en una casa en segunda planta, porque la parte de abajo era el templo y la escuela dominical. Entonces la casa pastoral quedaba en la segunda planta, era todo el piso de madera. Y limpiar un piso de madera no es fácil, ¿cierto? Entonces nadie andaba con zapatos en la casa, todos andábamos en medias. Teníamos ese domingo a predicar un norteamericano misionero, Ted Brown, me acordé, Ted Brown. Era grandísimo, gorro así, blanco, ¿verdad? Y como para ir a la casa había que subir las gradas, Andrea, yo la vi que se quedó en el borde de la grada más alta, así. Ahí quedaba la casa. Y yo vi el gringo donde venía así. Cada tiro se acercaba más, se acercaba más, se acercaba más, se acercaba más, subiendo las gradas. Y cuando ella está así paradita en la puerta, ya no se quitaba. Y se vuelve y dice, así: aquí todos se quitan los zapatos. Y dice el gringo, pues yo también. Yo también digo. Es decir, hay reglas que en la casa existen que hay que respetar, o hay que sacar adelante, o hay que resolverlas, pero hay reglas. Pero hay cosas que uno ha ido perdiendo. ¿Qué ha ido perdiendo? Ha perdido uno el respeto. Mire, ahí todo el mundo habla lo que quiera, cuanto quiera y la manera como quiera y no se respeta. Malas palabras, se ve lo que se quiera en televisión, se ofende como se quiera. En fin, lo que quiero decirles yo, por lo menos yo, es que hay cosas en nuestras casas que tienen que cambiar. De alguna manera tienen que cambiar para bien, no para mal. Es decir, lo que está bueno se deja, se cambia lo que está malo. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, ¿por qué razón la actitud de Nehemías fue tan profunda? Para ponerse a orar, a ayunar, a clamar, a pedir, a reconocer su pecado. Porque hubo hace muchos años, una profecía que está en Isaías, el capítulo 28,
25. Jeremías 25, verso 12 y verso 13. Vea lo que dice. Se lo leo. Toda esta tierra será puesta en ruinas. El que está hablando es el profeta Jeremías. ¿A quién? A la nación de Israel. Dice, será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos y convertiré en desiertos para siempre. Hasta ahí llega. No sé. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Déjeme, un día y durante muchos años, Jeremías casi fue toda su vida un profeta. Y le decía al rey, mire, corrijamos nuestra forma de actuar. Vivimos en idolatría, vivimos haciendo lo malo, vivimos pecando, vivimos ofendiendo al Dios de los cielos. Y hay una profecía, Dios me habló, le dijo, Dios me habló, que este pueblo que está aquí, que somos nosotros, Jerusalén y la nación de Israel, vamos a ser llevados en esclavitud por 70 años. Entonces imagínense que alguien le diga a usted hoy, que eso va a pasar en Costa Rica dentro de 20 años. ¿Usted qué hace? Falta mucho tiempo. Si es que va a pasar. La verdad es que siempre han dicho lo mismo y nunca pasa. Siempre han dicho lo mismo y nunca sucede. De aquí a ese ya me he muerto. De aquí a ese ya somos grandes. Es más, yo seguramente no viviré en este país. Uno dice cualquier cosa porque faltan muchos años para adelante. Resulta que el rey cogió a Jeremías y lo metió a la cárcel. Cada vez que él hablaba lo metía a la cárcel. Cada vez que profetizaba él lo metía a la cárcel. Y es porque Jeremías le dice, no sean tontos. Ya Dios lo estableció y dijo, ustedes van a ser llevados esclavos 70 años. Dijo que al rey de Babilonia, dice que el rey que esté en ese momento gobernando nos va a amarrar a todos. Y él le dice, ese rey no es un rey malo. Ese rey es Nabucodonosor. No es un rey malo. Jeremías no lo conocía en ese momento cuando dijo la profecía, porque Nabucodonosor llegó a ser rey muchos años después. Le dijo, ese rey no es malo. Ese rey nos va a cuidar. Ese rey nos va a dar propiedades. Ese rey nos va a dar la oportunidad de desarrollarnos como nación. Pero seremos esclavos por nuestra idolatría. Por nuestra idolatría. Pero lo cogían y lo metían a la cárcel. Una de las últimas veces que metieron a Jeremías a la cárcel, lo metieron a una donde la cárcel era un hueco lleno de barro. Y lo metieron con el barro hasta aquí, hasta el cuello. Y ahí, cuando vino Nabucodonosor a capturar todos, el Nabucodonosor dijo, ¿dónde está el profeta de Dios? Porque ese profeta sabía lo que iba a pasar. Y Dios me habló que a ese profeta yo lo cuidara. El rey de Babilonia, yo lo cuidara. Lo encontraron, lo sacaron de esa cisterna llena de barro, lo lavaron, lo limpiaron y dijo el general del ejército de Babilonia, dice mi rey y mi señor, que si quieres irte a Babilonia con nosotros, allá tienes todo lo que necesitas todos los días de tu vida y serás guardado, tendrás tu comida, tendrás tu casa, tendrás tus siervos, tendrás tu cuidado. Si tú quieres irte, si quieres quedarte, tienes toda la libertad. Escoge qué lugar quieres para vivir y eso será tuyo. Y todo lo que necesites yo te lo voy a dar. Jeremías vio cómo la nación de Israel se fue y él dijo, yo quiero quedarme. Jeremías muere en Israel. Muere en Israel. Pero el pueblo sí se fue. Se fueron 70 años en esclavitud. En esos 70 años, ustedes conocen la historia de Daniel, de Sadrach, de Mesac y Abednego, que ellos fueron llevados también cautivos. Es la misma actividad, llevados de cautivos, pero como eran lindos, inteligentes, lindos, guapos, inteligentes, eran personas muy sabias, el rey los tomó y los colocaron al lado del rey, de Nabucodonosor, y dice que le enseñaron las leyes
las reglas, el idioma y la cultura babilónica. Simultáneamente a eso, existieron otros hombres que fueron llevados cautivos. Y entre ellos hay otros 3, que casi uno no los menciona y no los mete en la misma tortilla, porque unos estuvieron en el palacio a la par del rey. Los otros 3, uno se llamó Nehemías, otro se llamó Esdras y otro se llamó Zorobabel. Con el pasar de los años, esas 6 personas que probablemente se conocían, probablemente compartieron, probablemente estuvieron cerca en algunas actividades, pero la Biblia no nos menciona. La Biblia hebrea, para que aprendamos algo esta noche, no tiene separados el libro de Esdras y de Nehemías, es un solo compendio. Entonces, porque ellos eran compañeros. A veces dicen los escritores bíblicos, no sabemos quién fue primero, si Esdras y luego Nehemías, o primero fue Nehemías y luego fue Esdras, no se sabe. Pero por la ubicación de los libros en la Biblia, Reina Valera, entonces sabemos que Esdras fue primero, Nehemías fue después. Ok, entonces yo quiero poder explicarles a ustedes esta situación, porque no es fácil explicarla, pero es muy sencilla de entender. Jeremías da una profecía y él dice 70 años. El día que comienzan, Jeremías se queda en la ciudad. En ese mismo día o esos mismos años son llevados cautivos, pero ya han pasado los 70 años. Está acabándose los 70 años. Y la profecía decía que no solamente Israel iba a ser llevada cautiva por el rey de Babilonia, sino que Dios iba a castigar a Babilonia cuando pasaran los 70 años por haber maltratado a Israel. Eso es lo que decía la profecía que hemos leído. Después de los 70 años, Dios va a llamar a justicia a la nación de Babilonia y la va a destruir. Y es cierto, así pasó. Entonces, por un lado está Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Daniel estuvo al lado de Nabucodonosor, estuvo al lado de Belsasar, estuvo al lado de otros reyes pequeños que hubo en ese momento. Un día, ¿ustedes se acuerdan la escritura en la pared? Mene, mene, tekel, upersin. Eso fue para Belsasar. ¿Se acuerdan lo que dijimos, que un rey se convirtió en un buey o en un búfalo? Ese era Nabucodonosor. ¿Ok? Pasan los años hasta que se levanta un rey que no es babilónico. Este es persa. Él se llamó Ciro el Grande. Ciro vino y conquistó todo Babilonia, todo el reinado de Babilonia. Pasaron muchos años reinando Ciro, y Ciro permitió que Esdras, escúchenlo bien, que Esdras, que era uno de los que había ido a la deportación, regresara con un grupo de los israelitas. Regresaron a la tierra de Israel. Pasaron algunos años más y permitieron que Nehemías regresara con otro grupo hacia Jerusalén. Y después, en el último regreso, regresó Zorobabel con otro grupo de los que habían sido llevados esclavos. Porque Dios usó a Ciro el Grande para devolverle a la nación de Israel la oportunidad de la vida. Me estoy dando a entender esto ahorita. Aquí es donde la mula bota a Genaro, porque se me va a complicar. Estos 3 hombres cumplen 3 funciones diferentes. Esdras fue llamado a convertirse en el escriba, la persona que se iba a encargar de mantener la ley de Moisés. Lograron, cuando regresaron y revisaron los escombros del templo y revisaron los escombros de la ciudad que había sido quemada y arrasada, se encontraron el libro de la ley, el libro de Moisés. Es decir, el compendio de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 grandes libros se los encuentra Esdras entre los escombros. Y cuando Esdras lo lee, Esdras llora por semanas. Dijo, ¿cómo es posible que desconocíamos la profecía? Desconocíamos que esto era parte del plan de Dios como castigo, porque el pueblo se hizo idólatra. Y Esdras lloró por días. Trató de levantar el templo y unos enemigos comenzaron a malinformar al rey.
de que estaba levantándose el templo y que no iban a ser más seguidores de esa nación. En el segundo grupo, que es Nehemías, Nehemías se convierte en el gobernador. Lo manda, dice, ustedes escucharon acá en la lectura que hicimos, en algún momento de la historia Nehemías deja el anonimato y se convierte en alguien muy especial, llamado por un rey que se llamaba Artajerjes. Y Artajerjes es uno de los tantos reyes que le dije chiquitillos, pero este rey Artajerjes tenía a Nehemías como su copero. Era el que le cuidaba que no envenenaran al rey. Él, antes de que el rey comiera, probaba la comida. Antes que el rey bebiera, probaba el vino. Antes que el rey se bañara, cuidaba que todo estuviera bien para que no fuera asesinado. Cuando regresaba de la batalla, era un hombre de suma confianza. Llegó a ser inclusive consejero del rey. Y un día el rey lo ve triste. Le dice: ¿por qué está tu semblante tan triste? Imagínense, siendo el copero, que es el que cuida la vida del rey, y lo ve así medio tristón. Dice, algo pasa. Ya lo compraron para que me mate. Ya me va a traicionar. Y él le pregunta: ¿qué te pasa? Le digo: mira, es que vino un hermano mío llamado Ananí y me contó esto y esto y esto y esto y esto y esto. He orado al Dios del cielo, he pedido ¿Qué quieres que yo haga? Que me des permiso de ir. Y la esposa del rey dice: ¿y cuánto tiempo? Y le dice: lo que necesite. Pero necesito además que me des cartas para llevarlos a los bosques del rey, para que ahí me den madera. Necesito que me des cartas para ir a los siervos de tal lugar, para que ellos me den el dinero para levantar la obra, porque voy a levantar los muros los voy a levantar. Pero eso fue una conversación rey y Nehemías, nadie más lo sabía. Cuando ven llegar aquella multitud de hombres, porque el rey le dio hombres, le dio madera, le dio dinero, le dio provisión, y él llega a Jerusalén, no dice a lo que llega, pero llegan cientos, si no miles con él. Y él dice que en la noche se monta en su caballo y rodea todo el muro que estaba caído, todo destruido, y llega y se vuelve a meter otra vez en la propiedad. Y ella revisó y dijo, reunió a los ancianos que aún vivían y a los que venían con él y los separó. Yo necesito que ustedes me digan dónde ustedes vivían en la ciudad de Jerusalén. Bueno, yo vivía allí en Pavas. Ok, usted va a agruparse con los de Pavas. Usted, yo vivía en Zapote, vaya a Zapote. Usted, San Sebastián, va a San Sebastián. Y agrupó. Y cuando los agrupó le dijo, verá, desde esta puerta hasta aquel otro tramo, como ustedes viven aquí, a ustedes les toca construirlo. Ahí está la madera, ahí está el escombro, ahí están las piedras, ahí está todo. Entonces cada uno construía la parte de su muro. Y como es mi muro, voy a construirlo bien, porque si lo dejo mal, el enemigo entrará por ahí y el primero que van a matar es a este. Entonces dice que construyeron el muro y comenzaron a ver el muro levantarse. Y Sanbalat y otros dos babosos, enemigos de ellos, comenzaron a burlarse. Mira qué clase de muro, que si se sube un gato lo va a destruir. Mire cómo se ve todo torcido, parece como si fuera la carretera a Turrialba, solo curvas. Y así comenzaron, pero Nehemías cayó. Siguió construyendo. ¿Sabe cuánto duró? Sin decir media palabra, 52 días. Yo lloré esta mañana cuando estaba repasando el texto. ¿Sabe qué es reconstruir una ciudad que ha sido destruida? Y en 52 días, representando una semana de trabajo del año, en 52 días, ellos reconstruyeron todos los muros. Luego de que hicieron muros, levantaron las puertas, colocaron las puertas. Nehemías fue el gobernador, Esdras el escriba, pero falta Zorobabel. Él regresa con el último grupo, cientos, regresa con los sacerdotes. Y entonces cuando Zorobabel llega,
se restauran las tres cosas principales de Israel. La primera, la ley. La segunda, el gobierno. Y la tercera, el sacerdocio. Las tres cosas se restauraron una vez más. Cuando yo veo esto, digo, Señor, qué plan más perfecto de Dios. ¿Y qué pasó con Babilonia? Destruida y desaparecida. Nunca más se oyó hablar de Babilonia, ni de su capital. Nunca más se volvió a escuchar de Nabucodonosor y su poderío. Nunca, 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 nunca más. Amén. Entonces, fueron llevados como cautivos en el año 586 y fueron liberados, el último grupo, en el 516. ¿Cuántos años? 70 años. Exacta la profecía, pues. Y entonces déjeme decirle lo siguiente: fue tan exacta la profecía que nosotros tenemos que saber que cuando Dios da un plazo, Dios lo va a cumplir. Dice que Dios no ha venido no porque esté retrasado, es que está dando tiempo a que procedamos al arrepentimiento. Está pensando en tus hijos, en tus hermanos, en tus papás, en tus abuelos, y le está dando tiempo a ellos. Pero es hora de que tú y yo reconstruyamos nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros valores, para que ellos lleguen a conocer. Que me conozcan como alguien íntegro y que puedan confiar en mí. No como el bochinchero, la familia y el majadero. El que anda juzgando y señalando a medio mundo como que yo soy más santo que el último de los santos. Sino que en mí vean una persona íntegra, una persona que si necesitan de mi ayuda, ahí voy a estar. Si alguien necesita de mi colaboración, puede contar conmigo. Y que ellos sepan, porque ellos necesitan de alguna manera edificar sus propias vidas. Y hay necesidad de construir. Y cuando Dios dice que el plazo está establecido, el plazo se va a cumplir. Cuando se habla allá en Gálatas, se habla de Jesús y la venida de Jesús. Dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a Jesús, el hijo de María, hijo de mujer. Cuando se cumplió el tiempo, lo que dice Gálatas. Es decir, hay un momento para todo. Hay un momento para todo. Entonces uno tiene que edificar su casa hoy. Porque hay gente que necesita meterse dentro de nuestros muros para aprender. Pero Israel era una nación que se había hecho pagana. Israel era una nación que había dejado todas sus cosas. Pero ¿sabe algo, amada y amado? Dios tiene planes de bien para nosotros. Dios tiene planes de bien. Y Nehemías es un ejemplo clarísimo de lo que es. Estaba construyendo el muro. Y los tres babosos que le dije que eran sus enemigos, y entre ellos Sanbalat, eran extranjeros. No fueron a la deportación porque no eran israelitas. Pero estaban ahí molestando día tras día, tras día, tras día. Y como no vieron la posibilidad de que con sus palabras lo hicieran que se echara a perder. Ay, sí, la verdad es que está quedando feo el muro, ¿verdad? Es que esto, por más que les explico, no lo hacen bien. No, a Nehemías no le importó eso. Como no les importó lo que dijeron, comenzaron a malinformarlo. Es que dicen que Nehemías quiere hacerse su propio rey y su propio reino, y no va a querer ni va a permitir que den sus ofrendas al rey, para que el rey diga, ay, sí, eso es verdad. Mire, eso no le importó a Nehemías. Como no pudieron, lo amenazaron de muerte. Nehemías, tienes que venir a una reunión conmigo en privado. Sanbalat dijo, no, Dios le habló a él y dijo, no vayas, lo que quiere es matarte. Y así fue cada una de las cosas hasta que Israel levantó los muros. ¿Sabe cuántas puertas me encontré en el pasaje que hemos leído de Nehemías? Yo me sorprendí la cantidad. Mire, había una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Es interesante, un elemento que me encontré allí. Cuando se habla de las puertas, es la primera que reconstruyen. La primera se llama la puerta de las ovejas. ¿Sabe cuál es? Es la puerta por donde entraban los animales para el sacrificio. Y esa puerta representa a Jesús. La puerta de las ovejas. Está la del pescador. Le llaman la puerta vieja, la puerta que daba al valle, la puerta que daba al basurero, al muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta del oriente, la puerta de Efraín y la puerta del juicio. Todas son parte de la ciudad, como ellos van a restablecer su seguridad. Cuando uno ve esto, uno se da cuenta
que aunque olvidemos los reyes que pasaron, porque ya desaparecieron en la historia, Ciro, y luego vino Darío después de él, para formar lo que se llama el gobierno o el imperio medo-persa, es lo que hoy conocemos como Irán. Hoy es Irán. Y vea qué interesante, de sus antepasados salvaron y rescataron a Israel, porque Israel estaba listo para morir por hambre, no tenían armas, no tenían capacidad para enfrentarse a un ejército. Entonces cada vez les sucedía como cuando ustedes han escuchado la historia de Gedeón, que ellos, plantas que sembraban, los madianitas venían y se los comían. Armas que lograban tener, se las quitaban. No podían tener rastrillo, no podían tener espada, no podían tener nada para trabajar. Con sus manos cultivaban. Así estaba en ese momento Israel, o la nación de Israel, ahí en esa parte de Jerusalén, destruida. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve pasar, uno ve las etapas del profeta, cómo él cumple cada una de sus áreas. Yo digo, wow, qué importante es lo que Nehemías hace. Y me gustaría que leyéramos una vez más capítulo 1, versos 5 y 6. Nehemías no se puso a decir cuando Ananí le dijo lo del pueblo y el dolor, las destrucciones, no dijo, ay, pobrecito, ¿verdad? Ay, sí, ay, qué pena que me da. No, él dijo, ese es un problema mío. Ese problema es mío y yo tengo que ayudar a resolverlo. Es decir, se compromete a resolver lo de sus familiares, aunque estaban tan lejos. Y Ananí probablemente regresó de la esclavitud juntamente con Nehemías, su hermano. Entonces, vean lo que dice capítulo 1, versos 5 y 6. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto, la promesa de la profecía. Pero dice, y guardas también la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Estén ahora atentos tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos. Wow, Nehemías no nos dice que era un hombre malo, un hombre despreciable, no, era un hombre honesto, cabal, trabajaba a la par del rey, pero dice, yo reconozco que soy pecador. Ese es un elemento que uno nunca tiene que olvidar, que el primero que tiene que reconocer que es pecador es este que está atrás, es este. Porque cuando uno reconoce que es pecador, comenzó la victoria. Porque cuando uno dice que uno es demasiado santo y que todos son los que están pecando y por consecuencia de ustedes es que todo está sucediendo, la verdad es que no es así. Dice él, confieso los pecados de los hijos de Israel. Otro. Primero yo, ahora los de mi familia. Y dice, los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, es una afirmación. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué convicción. Y no es solamente decir, voy a hacer un paréntesis acá. Hace unos 15 días vino una representante de la ONU aquí a Costa Rica. Vino hace 15 días. Estuvo aquí en reuniones por 10 días con el Frente Amplio, con la Universidad de Costa Rica, con Liberación. Y resultó saliendo esa señora, es una doctora que trabaja para la ONU, la Organización Mundial, ¿verdad? De los Gobiernos Unidos. Y ella dijo, Costa Rica tiene que cambiar sus leyes. A partir de ya debería de cambiarse, donde se despenalice el aborto. Porque es la única manera que se pongan en regla con todas las normativas de la ONU y de la OEA. Y entonces Costa Rica es el único que no ha aprobado esa despenalización. Y comenzaron a salir gente muy inteligente. Y entre esas se escuchó a Fernando Zumbado diciendo, no es cierto, no es cierto. La ONU no está pidiendo eso, es ella y el Frente Amplio con el PAC en Costa Rica. Ya no lo habían hecho con el matrimonio igualitario. Y lo hicieron basado en una oficina aquí en Costa Rica de los derechos humanos.
Entonces ahora trataron de hacer lo mismo, pero se encontraron que ahora no son tan mansitos los cristianos y los que están en el gobierno para decir, no como Carlos Alvarado, ay, así se dijo, háganlo. La que hizo esa petición hace unos años se llama Ana Elena Chacón. De Liberación por muchos años, de la Unidad Otros Santos, al final fundadora del PAC, juntamente con Luis Guillermo Solís, Otón Solís. Ella era la vicepresidenta. Ella es gay y su hija es gay. Por eso es que se defiende esto. ¿Qué pasó? Cuando ella hace esto, el matrimonio igualitario y toda la historia que usted puede imaginarse, nos tomaron desprevenidos a todos. No, esto no va a pasar, esto no va a suceder, esto no va. Mire, eso fue y sucedió y resultó eso. ¿Qué pasó? Se dio lo del matrimonio igualitario. Ahora, lo que trataron de pasar ya no se pasó. Porque cuando uno está con el ojo avispado, uno puede corregir lo que se quiera hacer en nuestras casas. Pero si usted vuelve la vista porque, ay, es que ese es muy grande, es mi hijo de 16 y él tiene tanta autoridad, no le puedo hacer nada porque con solo que me vuelva a ver, ay, a mí me da un temor. Mire, le vuelvo los ojos y se los pongo en la espalda de un manazo, de un papá. ¿Qué quiero decirle con esto? Que nosotros no podemos ser tontos. Nuestros hogares están en peligro. Nuestro país está en peligro. Y gracias a Dios tenemos un presidente que le cerró la puerta e inmediatamente dijo, eso no es tema para Costa Rica. Por eso uno tiene que ser cuidadoso. Y vienen elecciones próximas. Vienen próximas elecciones aquí para todo lo que serían las municipales. Y dice el dicho que si uno vota por los mismos, van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. Entonces, levantar los muros era lo primordial. Para hacerlo, para resolverlo. Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que rescatar nuestras casas? Restablecer los muros, los valores, la familia. ¿Cuándo? Dentro de 30 años, cuando ya no haya vuelta atrás. 15 años, cuando ya usted y yo seamos viejos y nuestros hijos sean borbandeados. Creo y pienso y sigo diciéndolo, es hoy. Ya no ayer, ya no puedo mañana, es hoy. Hoy, valorar. Mi esposa habló esta semana de sacar los anatemas de la casa. ¿Qué cosas hay en nuestras casas que son maldición? Hágalo. Ay, es que me gusta tanto este adornito, esta mascarita que tengo aquí. Mire, yo he escuchado testimonios de gente que tiene máscaras en su casa, esas de cuero muy bonitas, indígenas y de souvenir. Yo sé de una mujer que una noche bajando en su casa tenía varias muy lindas y muy caras. Brincaban las máscaras contra ella un día pasando por el pasillo. Brincaban y caían al suelo. Y uno cree que esas máscaras de indígenas, souvenirs de lugares que uno ni siquiera sabe dónde viene y que trae pactado. Mi esposa contó una historia que es real porque es de ella. Y no la contó con lujo de detalles, no sé por qué. Pero ella dijo que cuando pasó por cierta parte de la casa, vio que la fotografía o el dibujo, la pintura, movió los ojos así y la siguió. Una pintura de mucho valor. Como la anfitriona le dijo, haga lo que quiera en la casa, hay que hacerlo, hágalo, hay que quitar, quítelo. Y él le dijo, esa pintura, ¿pintura qué? La pintura, hay algo raro en esa pintura. Cogieron un cuchillo, abrieron el lienzo por detrás. Había un doble lienzo por detrás. Dentro del lienzo y oculto había una hoja, un pacto contra la familia. Uno no sabe que ha llegado a nuestras casas y no nos percatamos de cosas. Mire, he escuchado de cosas que retiran de casas y tratan de quemarlas y no se queman. Una carta, un papel, algo ponen y de fuego va y fuego viene y fuego va y fuego viene y no se quema. Porque son cosas pactadas. Mire, haga una revisión usted. Y no es que usted entre en psicosis. Demonios. No, demonio. No.
Usted sabe qué cosas hay en la casa. Diga, ¿quién sabe quién me mandó esto? ¿Quién sabe? Hace muchos años. Yo creo en la liberación. Hemos orado y creemos en la liberación. Y yo les he contado, en algún momento le conté esto y con eso yo voy a terminar. Una familia de la congregación trajo a su hermana para que muriera en Costa Rica porque estaba siendo desahuciada. Ya no caminaba, la tenían que levantar para subir a la cama o una silla al comedor. No comía, pasaba siempre drogada. Y estábamos en una actividad de la iglesia. La trajeron el domingo, oramos por esta persona. Y esa persona entró alzada en silla de ruedas y acomodadas por allá. Esa mujer, cuando se fue, salió caminando. Y nosotros comenzamos a ver el cambio que hubo en esta señora. Al día siguiente visité la casa para preguntarles cómo les había ido. Dice, usted no se imagina lo que esta mujer comenzó a vomitar cuando vino a acostar, cuando llegó a la casa después del culto. Paño, como si se hubiese comido un paño. Botó unas cosas viejísimas, animales muertos. Botó suciedad, era como abrir una cloaca. Comenzó a botar todo eso. Discúlpeme que lo digo de esa manera tan drástica y tan clara. Todo eso. Y sabe una cosa, dijo, ya compró tiquete, se regresa a Estados Unidos, dice, porque fue liberada completamente. Camina, habla, conversa y está totalmente liberada. ¿Sabe por qué? Porque a ella dijo, yo sé dónde me pasó esto. Una fulana me dio un fresco un día cuando fui a su casa. En un fresco, un jugo de algo. Le dieron toda clase de cosas. Mire, uno no se imagina qué hay en nuestros alrededores. Usted tiene que darse cuenta. Tiene que darse cuenta para que usted no caiga, porque podemos perder la casa, podemos perder la familia, podemos perder todo, hasta el modo de andar, porque nosotros tenemos que ser vigilantes. Debemos de restaurar los muros de nuestra casa, los muros del templo, los muros de nuestra familia, para que levantadas podamos dejarle a nuestros hijos una Costa Rica que valga la pena, que valga la pena, una familia que valga la pena. Por eso, el Dios de los cielos, Él es el que nos va a prosperar. Y nosotros levantaremos y edificaremos, porque Satanás y sus secuaces no van a tener derecho ni memoria sobre tus hijos, ni sobre tu familia. Es hora. Así que yo voy a pedirte, ponte de pie un momento. Ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Señor, de hace días para acá venimos hablando sobre estos temas, o de sanidad interior, o de limpieza con nuestro pasado, o de purificación de nuestra alma. El sacar, Señor, esos visitantes que llegan a tomar control de nuestros corazones y de nuestra alma. Hoy venimos ante ti, Señor, para reconocer que necesitamos tu ayuda. Oh Dios, hoy Nehemías nos enseña la importancia, oh Dios, de no darle espacio al que nos va a distraer. Porque la meta nuestra es edificar nuestros muros. No importa, Señor, no importa si no quedan ni los rectos ni los fuertes como la gente piensa. Pero Señor, nuestro muro será fortalecido en ti. Hoy pongo a nuestros hijos delante de ti. Hoy pongo a nuestras familias delante de ti. Pongo, Señor, nuestra economía delante de ti. Pongo, Señor, todos nuestros planes delante de tu presencia. Porque de algo estoy seguro, Señor, nuestros muros vale la pena establecerse una vez más para que sean la seguridad de nuestra familia. Señor, Israel recuperó con Esdras tus leyes, con Nehemías los muros y con Zorobabel el sacerdocio. Padre, ¿qué nos falta a nosotros? ¿La ley? ¿El sacerdocio? ¿O el gobierno? Por eso esta noche, Señor, yo quiero darte gracias, porque nos permite, Señor, alertarnos de lo que estábamos haciendo y de cómo vamos a hacerlo, Padre.
Hoy yo te pido, danos sabiduría, danos la autoridad para poder guiar a nuestros hijos, Señor, ahora que son chiquitillos, Señor, todavía. Pero aquellos que ya son grandes, Padre, permite que nuestros testimonios, Señor, lo uses tú para atraerlos con lazos de amor. Para que estos nuestros adolescentes, Señor, lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero. Y que puedan entender, oh Dios, que tú tienes para ellos planes y planes de bien. Padre, gracias. Pongo delante de ti, Señor, cada una de las personas que está esta noche, Señor, a través del internet viendo esta enseñanza, las que lo van a ver en el futuro. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, alcanza a cada uno de tus hijos y de tus hijas para que también ellos puedan ver y entender lo que está sucediendo en sus hogares. No nos permita ser de oído sordo y de vista corta, Señor, sino que entendamos que hay algo que está pasando y que somos llamados como sacerdotes a hacer cambios en nuestras casas. Padre, gracias te damos. Ahora te pido que nos lleves en paz, llévanos con bien, guárdanos en el regreso a casa y que tu gracia, Señor, sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.